presidente de Colombia, Andrés Pastrana, ya ha dicho que Nicolás Maduro es colombiano y mostró la prueba del nacimiento, no, el bautismo de su madre, ¿no? Con lo cual, según la Constitución colombiana, él es colombiano. Según la Constitución venezolana, no puede tener una doble nacionalidad, aun cuando se compruebe que no está comprobado que nació en Venezuela. Pues aquí tenemos a la persona que primero investigó y a fondo el nacimiento, el origen, el nacimiento de Nicolás Maduro. Él es Pablo Medina. ¿Qué nos puedes decir, Pablo Medina, de hasta qué punto se tienen esas pruebas contundentes de que se está violando la Constitución con Maduro como presidente? Por supuesto, hay un requisito, Napoleón, el que, como lo establece la Constitución, esta Constitución bolivariana, que para ser presidente de la República se requiere haber nacido en el territorio venezolano, el ius solis, se llama en derecho, ¿no? Y no poseer otra nacionalidad, la doble nacionalidad. En ese sentido, te puedo decir que es muy claro que él tiene la doble nacionalidad por vía materna, porque su madre, tal como dijo el doctor Pastrana, que publicó ese documento que nosotros presentamos hace 3 años. Nosotros fuimos, cuando digo nosotros, me refiero al diputado Walter Márquez. Hicimos toda una investigación relacionada con esa acta, ya eso le daba la doble nacionalidad. Ese es de la iglesia San Antonio de Padua. La iglesia San Antonio de Padua en Cúcuta, departamento de Santander. Y dice que su madre, Teresita de Jesús Moros, nació en Cúcuta. La Constitución colombiana, y a eso se refiere también el doctor Pastrana, artículo 9, señala que hijo o hija de madre o padre colombiano es colombiano. Y en ese caso, Nicolás Maduro ha debido renunciar a esa nacionalidad colombiana y no se conoce, ni él ha hecho nunca, profesión pues de fe de que él nació, de que él no es colombiano. Fíjate tú que alrededor de esto, Nicolás Maduro, ahora entiendo cuando él señala de que los puntos cardinales no son 4 sino 5, porque hay 5 lugares de nacimiento, digo yo, 5 lugares de nacimiento de Nicolás Maduro. Uno dice que nació en el estado Táchira, el gordo, Barreto dice que nació en el Valle, otro dice que nació en Chaguaramo, otro que nació en Falcón, y él mismo dice que nació en Chaguaramo. Pero Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, falsificó una partida de nacimiento. Una partida de nacimiento de un documento que estaba en el registro civil de Candelaria, cuando su madre, Teresita de Jesús, que murió ciertamente en Caracas, y falsificó el acta de función, lo falsificó Maduro diciendo que ella nació en Rubio, cuando ella nació con ese documento que presentó Pastrana y que presentamos nosotros, nació en Cúcuta. Pero resulta que ella lo presentó a los 3 años en Candelaria, allá en Venezuela, parroquia Candelaria. Y esa acta tuvo acceso varias personas que vieron el acta y me contaron que esa acta dice lo siguiente. Entre ellos lo vio un bufete, el jefe de un bufete, llamado Raymond Horta, y él me dijo que él vio el acta, porque él tuvo acceso a ese documento y tuvo acceso antes de que lo desaparecieran. En ese documento, en ese libro, el acta dice Nicolás Alejandro Maduro Moros, natural de Cúcuta. Lo presentaron a los 3 años. Ese libro desapareció y, por supuesto, ese libro, según nuestra información, lo tiene Jesse Chacón, por lo cual él es intocable, porque él tiene todo el expediente de Maduro. Mira, lo importante... Pero espérate un momentico, Pablo, un momentico. ¿Y cómo pueden desaparecer no solamente los documentos aquí en Venezuela, sino los documentos de su nacimiento en Colombia? Bueno, a eso iba. Los periodistas colombianos, que son muy acuciosos, visitaron la escuela donde él, la hospital donde él nació, el Hospital San Juan de Dios. Estuvo a la escuela que estaba cerca del barrio Carora, donde él estudió primaria
y vivía en la casa de Barrio Carora al lado de su tía Emma. Vivía ahí. Él vivía sin la madre, con la tía Emma. Y ahí estudió primaria. Yo estuve recientemente en Colombia, en el caso pues visitando, hablando con los venezolanos, viendo la factibilidad de los campamentos humanitarios. Y ahí pude ir a la iglesia San Antonio de Padua y hablé con el sacerdote. Pablo, aquí vino la prensa, aquí borraron todo y lo hizo para mí el G2 cubano, con el apoyo de Santos. Fíjate que el Walter Márquez fue a Bogotá, porque eso debe quedar registrado. Pero espérate un momentico, Pablo, cuando tú hacías esas investigaciones, no estaba Santos en el poder, estaba Uribe en el poder. O sea que Uribe también es cómplice de este secuestro o desaparición de los documentos oficiales que probarían que Maduro nació en Colombia. No, en ese momento era Santos, ya el presidente era Santos, no Uribe. Y te digo porque de todo ese año, estamos hablando del año 2000, eso tomó fuerza cuando Chávez, recuerda que en octubre del año 2013, el 2012, fueron las elecciones de octubre, las elecciones presidenciales, que las adelantaron porque se ven que Chávez estaba muy mal y que podía morir. Las adelantaron en complicidad, PCJ, todo el mundo aceptó eso, el Congreso, Tribunal Supremo, y las adelantaron para el mes de octubre. Y en ese mes de octubre, una vez después de las elecciones, Chávez, como parte de un plan cubano, designa a Maduro, que estaba en la Cancillería, lo designa vicepresidente. Y aprovecharon, te lo digo, yo lo escribí en el libro El Gran Engaño. En ese mismo mes de diciembre, Rafael Ramírez ordenó al BCB transferir $40.000 millones al Banco Central de Cuba. Y eso te lo digo porque me lo dijeron gerentes y directores del Banco Central para que lo denunciara. Y también se llevaron el oro que estaba aquí en Fort Knox, que eran 50 toneladas, que estaban aquí desde el año 1948 a 1949, los llevaron y los tuvieron en Fuerte Tiuna, después con un avión ruso se los llevaron de la Carlota hasta Cuba. Eso fue en Pero octubre. tu investigación en Colombia no empezó en la época todavía de Uribe, en los últimos años de Uribe. No. Nosotros comenzamos esa investigación, lo comenzamos los periodistas colombianos, nosotros comenzamos en el 2014. 2014. Sí. Comenzamos, en 2013 comenzaron esa investigación. Y entonces eso se puede desaparecer, la iglesia no protesta porque se llevan unos documentos que son de la iglesia, no protesta y nadie protesta, ni denuncia. Bueno, sí hubo denuncias en Colombia. Yo te puedo decir que el padre Palmar, que está aquí, lo puedes hablar con él fue a la iglesia de San Antonio de Padua y lo dijo en una rueda de prensa que nosotros hicimos hace 3 años. Y en esa rueda de prensa yo estaba organizando rueda de prensa, invité a Nito, invité a Aristigueta, a Marmolleón, la doctora Marmolleón. Y ahí el padre Palmar, en esa rueda de prensa, dijo, lo voy a decir públicamente, mire, yo estuve en la iglesia de San Antonio de Padua, eso fue en el 2014, creo, y el cura me iba a entregar el documento, el padre en ese momento era otro sacerdote, y cuando fue allá le dijeron que orden superior de no entregarle eso al padre Palmar. Entonces, ¿quién le dio esa orden al sacerdote? No sé, el padre Palmar no lo dijo, pero sí dijo eso. Ahora, Walter Márquez, cuando va a Bogotá, esto es importante porque está en el informe que hizo Walter, él señala que en el registro número 10 de Bogotá, cuando él revisa el libro correspondiente más o menos a la fecha de nacimiento de Nicolás Maduro, el registro número 10, cuando ve el libro, encuentra que en el índice hay páginas que han sido arrancadas y también en la parte, digamos, otras páginas más en el contexto del libro, pues otras páginas. Y entonces, cuando él habla con los empleados, le dice, mira, esto es una normalidad, entonces aquí hay páginas arrancadas. Los empleados le dijeron, es que el G2 cubano llegó primero que usted, a Walter Márquez. Pero y el G2 cubano, un miembro del G2 cubano puede arrancar unas páginas así tan fácilmente, sin que... complicidad. Bueno, esto está en el informe que presentamos, el informe de Walter Márquez. Entonces tú te das cuenta que es que este problema se ve como un caso venezolano, que una simple partida de nacimiento. No. Esto
esto es más lejos, esto es más profundo. Todo esto se preparó a raíz del crimen, del magnicidio, porque fue un magnicidio a Hugo Chávez, que cayó como un pendejo, porque se metió en camisa de once varas con Fidel, y con Raúl, y con todo el cubano, y se metió en once varas con Rusia y China, y terminaron pues en un momento en el cual se peleaba la jefatura con Fidel, porque desde luego él era más joven, tiene poder, lo había desplazado a nivel mundial. Pues entonces él comenzó a hablar de que de Cuba, de los dos países, que había dos presidentes. Bueno, y comenzó a conspirar. Yo acabo de hacer 22 Twitter y acabo de señalar ahí que yo recuerdo cuando en un momento determinado Fidel Castro detecta que efectivamente hay problemas internos de Cuba en su relación con Chávez y destituyó a Carlos Lager, que era como su ministro de Relaciones Interiores, hombre de confianza de Fidel, a Pérez Roque, que era el ministro, el canciller, y al embajador de Venezuela, Germán Otero. Entonces, ahí cuando ocurre eso, yo dije, bueno, la suerte de Chávez está echada. Fidel que no perdonaba, bueno, Maduro dice que le inocularon un cáncer. Bueno, ¿quién se lo inoculó? Si era una persona que estaba cerca, los cubanos, y él tenía la primera línea de protección, y él también tenía acceso a Chávez directamente. Bueno, hizo lo mismo que los líderes al principio de la llamada revolución, que resultó una involución cubana. Hizo Fidel con aquellos líderes que le hacían sombra, como Camilo Torres, o lo que hizo Stalin también. Entonces, el único documento que hay realmente y que prueba que la madre es colombiana es el que muestra Pastrana. No hay otro documento. No, sí hay otro documento, porque posteriormente a todo esto que nosotros iniciamos, que le pedimos a la Asamblea Nacional que investigara, también Nito Pérez Osuna, tengo entendido, publicó un documento del padre. El padre nació Nicolás Moro, que fue incluso, trabajó en el MOC en Venezuela. En Venezuela se dice que él nació en Falcón, el padre. Pero resulta pero también como Nicolás Maduro tiene 3 lugares de nacimiento, pero no aparece en la... No, Nicolás tiene 5, él tiene 5 según dirigentes del PSUV. Nicolás Maduro, el hijo, el actual, que está ahí, el usurpador, pues, el usurpador. Pero el padre, que también se llama Nicolás Maduro, dicen que nació en Falcón, y hay 3 lugares. Uno dicen que nació en Coro, otro que nació en Sabana Larga, otro que nació en Cumarego, pero no hay partida de nacimiento. Y en ese tiempo nosotros tenemos toda la información de que él estudió efectivamente en Ocaña, una ciudad del departamento de Santander, el norte de Santander. Pero Nito creo que consiguió la partida de nacimiento del padre, con lo cual también le da, por la vía materna y por la vía paterna, la doble nacionalidad. Pero digo la doble nacionalidad entre comillas, porque él es colombiano purito. Lo que le falta decirle a Pastrana es que él es colombiano purito, creo yo. Pablo, entonces la verdadera invasión no es de los cubanos, sino del colombiano, de Nicolás Maduro y su familia. Los cubanos, ¿te recuerdas tú que Nicolás Maduro estudió primaria allá en el barrio Carora, y secundaria el padre, que trabajaba en el MOS, se lo llevó para Venezuela y vivió en Chaguaramo, él vivió y estudió en el Valle, en el Liceo Urbaneja Chepol, y el expediente de haber estudiado ahí también se perdió. Y su padre, como él tiene problemas, él es disléxico, lo mandó para Cuba porque tenía problemas de aprendizaje, y allá se hizo agente de los cubanos. Ella estudió en la escuela Nico López, la escuela política, y allá se formó agente de los cubanos. Y lo primero que hicieron los cubanos, pero él no tiene historia política en Venezuela, Nicolás Maduro es un presidente, es un asaltante del poder que no tiene historial, salvo que después de Cuba se vino a trabajar en el metro, pero no tiene historia del pasado, de lucha, de juvenil, en fin, de militancia en los partidos, ¿no? Entonces ella se formó, y allá también, por cierto, hay quienes señalan que ya a esa misma escuela fue Santos. Recuerda que hay fotos de Santos y Fidel, jovencito Santos. Estudiaron allá, y por eso Fidel hizo una proyección hacia el futuro con Santos en un plan para, bueno, que también, cierto, que infiltraron a Uribe, pues, y llegó al Ministerio de la Defensa, y después se destapó Santos. Y Nicolás Maduro por la vía de Chávez. Con Bueno. Chávez fue más fácil, por las relaciones de Chávez con Fidel.
Pero es un plan cubano que involucró, por supuesto, a Nicolás Maduro y a Santos. Todo eso se diseñó en Cuba. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo, sí, Pablo Medina, quien primero junto con Walter Márquez investigó la nacionalidad de Maduro y su familia, que tanto se ha estado hablando en los últimos días, porque el expresidente colombiano Andrés Pastrana acaba de mostrar al mundo el acta de nacimiento, o es el bautismo de su madre, de la madre de Nicolás. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEV Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEV Estéreo, tu país más cerca de ti. Sound system.